Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Obviamente no es sencillo decir cosas nuevas o determinados conceptos que no se hayan dicho en el correr de la jornada a partir de intervenciones destacadas, entre otras, solo para mencionar como Ramonet o Fernando Buenabat. Sin embargo, compañeros, mientras estaba aquí pensando, cavilando, una vez más, este 29 seminario sigue diciendo lo mismo: los partidos y una nueva sociedad. Esa cuestión en estos tiempos, donde aquí están presentes compañeras y compañeros con décadas, lustros, generaciones que combatieron en la selva, en la guerrilla, que soportaron y vencieron el fascismo, que recuperaron la democracia, hoy seguimos haciéndonos y continuamente parecidas o las mismas preguntas. Las preguntas que Lenin se hacía en qué hacer hace más de un siglo, o cuando se planteaba ante determinadas circunstancias menos. ¿Me permites un momento? Pero Les mejor. quiero llamar al orden, ya vamos a concluir. Por favor, guarden silencio. Si quieren hacer uso de la palabra, pueden hacerlo afuera. Gracias. Mejor menos, pero mejor, porque en definitiva siempre es avanzar. Quienes fuimos testigos de lo que se denominó la primera ola progresista, evidentemente, si somos sinceros, honestamente, intelectualmente sinceros, sabemos que este segundo empuje no colma las expectativas que tienen nuestros pueblos, ni estamos a la altura de lo que nuestros pueblos nos han encomendado cuando hemos recuperado los gobiernos después de haber recibido derechazos, como en mi país, con un gobierno de derecha que barrió conquistas y que aún hoy no hemos tenido la capacidad de poder volver al Estado de Derecho que teníamos antes de lo que fue una ley de urgente consideración que, entre otras cosas, limitó y cercenó derechos en un país que todavía para muchos es modélico. Vengo del Uruguay y el Frente Amplio, compañeros, sé que es un ejemplo o una referencia para muchos, pero también les digo, no somos perfectos. Todavía nuestro pueblo y los trabajadores y los estudiantes aspiran a determinados cambios con una profundidad y un salto cualitativo que entiendo que todavía estamos en una situación de deuda. Debemos ser claros, y sé que en esta sala no hay dudas, que hay que seguir hablando permanentemente de Gaza, pero que no es un tema ni de vocablos, ni es un tema de cómo llamar a las cosas, ni de delicadezas. En Gaza hay un genocidio, y ese genocidio debe ser llamado como corresponde, porque no es un tema de tecnicismos. Es claro, cuando en determinados ámbitos la historia se quiere escribir de determinada manera, se utiliza el lenguaje. Los compañeros que vienen de Rusia saben que claramente Occidente una y otra vez, a través de la propaganda, a través de sus medios de propaganda, ni siquiera hablo de medios de comunicación, no dicen claramente quién venció el fascismo o el nazismo. Fue el pueblo soviético con 27 millones de personas que pagaron el costo más caro de ello. Y el pueblo judío sabe también que cuando reivindicamos la historia, decimos claramente que ahí hubo una Shoah, que ahí hubo un holocausto, denunciamos al nazismo, y lo mismo pretendemos en este caso, que se diga claramente que es un genocidio lo que está pasando en Gaza. No hay otra palabra, compañeros. No podemos dejar que ningún líder de América Latina que ha sufrido el fascismo no sea claro en las Naciones Unidas cuando tiene que decir que hubo un genocidio, que hay un genocidio en curso y que los pueblos del mundo se alzan contra él. También digo, compañeros, que el capitalismo y Occidente también tienen sus contradicciones. Hoy la flota
Samad, esa flotilla que dignifica a los pueblos, que está compuesta por intelectuales, por trabajadores, fundamentalmente por jóvenes, ha hecho que España, entre otros países, tenga que acudir a custodiar esa flota, y a lo mismo en horas recientes el gobierno italiano. Quiere decir, compañeros, que la movilización de los pueblos da resultado, que no podemos decir que cada una de nuestras luchas es un fracaso. Eso no significa que esto ha sido suficiente. Eso no significa que nuestra lucha todavía ha conquistado las alturas que nosotros planteamos. Como decía Machado, nosotros no vamos con el coro de los grillos ni las palabras que son banales. Queremos llamar las cosas por su nombre. Si nosotros en estos momentos históricos, como lo ha planteado Lula recientemente, cuando se pregunta por qué se pierden los gobiernos de izquierda, ¿por qué le podemos preguntar a los compañeros rusos si cayeron estados enteros? Porque la existencia de la Unión Soviética, más allá de las contradicciones o más allá de las críticas que se hayan planteado, siempre fue un equilibrio y siempre fue un resguardo para los pueblos, y lo saben bien los compañeros cubanos, los compañeros nicaragüenses, los compañeros salvadoreños y todos aquellos pueblos que en determinado momento tuvieron la solidaridad de la Unión Soviética. También digo, aquí se ha planteado más de una vez en la concepción de Gramsci a los efectos de la transformación de la sociedad, de que estamos ante una batalla cultural, que estamos en un terreno histórico donde hoy podrá haber, dependiendo del lugar, determinados puntos de equilibrio y determinadas correlaciones. Ahora bien, compañeros, el fascismo, y no es nuevo, no es solo del siglo XXI, ya en la década de los 60, Alain Benoit, en Francia, utilizaba a Gramsci al revés, perversamente, para detener cualquier posibilidad de que la sociedad fuera tomando una hegemonía hacia una transformación revolucionaria, que evidentemente, y dependiendo de las condiciones, como han planteado los compañeros, pasa fundamentalmente por la educación, por la cultura y por el lenguaje. Quiero decir, y termino, vengo de un país que es agradecido. Vicente Arroyo Muñiz, embajador de este país en Uruguay durante el fascismo, salvó a centenares de uruguayos dándole refugio en esta tierra. En esta tierra vivió Alfredo Zitarrosa, vivieron los actores del Teatro El Galpón, nacieron hijos de esos exiliados uruguayos, Mario Benedetti. Esta tierra es fecunda porque también la lucha de los compañeros del Partido de Trabajo, que agradezco nuevamente la organización y al profesor Anaya en particular, y también la lucha revolucionaria, más allá de las dificultades, de las idas y vueltas que pueda tener el proceso revolucionario mexicano, dio tierra fértil para esa solidaridad. Termino diciendo, volveremos el año próximo y volveremos haciéndonos preguntas, volveremos planteándonos interrogantes. Esperemos, sí, que el año próximo Palestina sea libre, Palestina sea reconocido como un Estado, Palestina sea cumplida la resolución del año 67 y de una vez por todas los dirigentes latinoamericanos como Lula y como Petro estén a la altura de las exigencias de nuestros pueblos. Nada más, compañeros. Muchas gracias, compañero, y que viva Palestina libre.